Para la entrada de mercancía con referencia a una orden de compra vamos a utilizar la transacción MIGO. Para esto vamos a digitar directamente en nuestro campo de comando la transacción o bien mediante el menú SAP vamos a seguir la ruta siguiente. Nos iríamos hacia logística, gestión de materiales, gestión de stock, movimiento de mercancía y entraríamos a movimiento de mercancías. Una vez que ya nos encontramos en la pantalla principal, vamos a indicar que la clase de documento que vamos a utilizar es una entrada de mercancía con referencia a un pedido. Vamos a seleccionar nuestro pedido. Una vez que ya lo tenemos, damos Enter y nos proporciona la información de nuestro pedido. Nos indica aquí el material, la cantidad que estamos solicitando, qué centro es el que está solicitando este material y a qué almacén. Antes de hacer el movimiento de la entrada de mercancía, vamos a verificar el stock que tenemos actualmente de nuestro material. Para esto vamos a abrir otro modo. Vamos a ir al icono de generar modo nuevo. Y una vez que estemos ubicados aquí, vamos a entrar a la transacción MMBE, la cual nos va a permitir visualizar el stock que tenemos actualmente de nuestro material. O bien vamos a seguir la ruta en el menú SAP, que en este caso sería irnos hacia logística, gestión de materiales, gestión de stock, entorno, stock, y entraríamos a resumen de stock. El material que vamos a consultar es este material, el cual está haciendo referencia a nuestra orden de compra. Ejecutamos y ya estamos visualizando lo que tenemos en nuestro material. Si verificamos en lo que nos respecta al centro de Naucalpan, vemos que tenemos material en libre utilización, en reserva, reserva de entrada y en stock en curso. Este stock en curso es el que nosotros vamos a darle entrada a nuestro almacén. Una vez que ya vemos el resumen de nuestro stock, vamos a regresar a la transacción MIGO y vamos a darle guardar para que haga el movimiento de entrada de mercancía. Guardamos, nos manda un mensaje que dice que no ha marcado ninguna posición. Ok, vamos a ir hacia abajo y tenemos que darle un check a la posición. Verificamos y ya no hay ningún... Nos comenta que el documento está ok. Vamos a darle guardar. Y ahora sí nos está generando el documento del material, el cual se está contabilizando con este número. Si nos regresamos a nuestra transacción MMBE, si vemos ahorita tenemos la información del stock anterior. Como todavía no actualizamos o no refrescamos esta pantalla, todavía no nos muestra el movimiento. Ahorita nos vamos a ir al icono de refrescar y si se dan cuenta cambió de 110 a 100 y aquí en lugar de tener 432 ya aumentó a 442, ya que le dimos entrada a las 10 piezas que estuvimos solicitando en nuestra orden de compra. Si por algún motivo tuviéramos que hacer un reverso de la entrada de la mercancía, lo podemos hacer de igual forma por medio de nuestra transacción MIGO. Vamos a regresar y ahora vamos a indicarle que vamos a hacer una anulación a la entrada que acabamos de hacer y vamos a tomar como referencia el documento de material que nos proporcionó. Vamos a darle Enter y aquí estamos observando el material, de cuánto va a ser la reversa que vamos a dar.
Una vez que ya tenemos la información, guardamos. Nuevamente nos ha indicado que no se ha marcado ninguna posición. Ok, vamos hacia abajo, damos un check, verificamos, nos indica que el documento está ok, guardamos y ya nos ha generado un documento de material para el reverso que acabamos de hacer. Regresamos a nuestra transacción MMBE para ver el movimiento de reverso. Ahorita, si se dan cuenta, en libre utilización tenemos 442 y en stock en curso tenemos 100. Si vamos al icono de refrescar, ya hemos hecho el reverso y se observa que ya tenemos ahora 432 en libre utilización y ha regresado el stock en curso a 110 en lugar de 100.